Paz y bien, amados hermanos. El día de hoy, en las cápsulas de análisis doctrinal de música protestante, quiero hablarles sobre los atributos que debe de tener un músico de Dios según las Sagradas Escrituras. Déjenme contarles que la música ha creado un vínculo de comunicación entre Dios y los hombres, y podemos darnos cuenta, por ejemplo, que en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículos 17 y 18, Dios mismo se regocija con cantos de júbilo. Y también en el Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículo 26, Jesús cantaba junto a sus apóstoles. Es importante preguntarnos, ¿qué papel jugaban los músicos en el plan de salvación de Dios? Uno de ellos es que la música era utilizada para alabanza y adoración a Dios. Y podríamos citar ejemplos en casi todos los salmos del rey David. Pero no podemos dejar de mencionar que también Moisés lo hacía. Podemos verlo en Éxodo capítulo 15, versículos 1 al 17. También Ana, la madre de Samuel, en Primera de Samuel, el capítulo 2. También el rey Ezequías, en Isaías capítulo 12. Y así podemos dar un sinfín de citas dentro de las Sagradas Escrituras. Pero hay algo muy importante, y eso es que en todos estos ejemplos mencionados, la música, además de ser recreativa o lúdica, iba acompañada del testimonio y de una dimensión profética. Bueno, el otro uso que se daba a la música en el Antiguo Testamento es que se utilizaba para la guerra, y esto por instrucciones del mismo Yahvé, y a los músicos los enviaba al frente de los ejércitos tocando sus instrumentos como alabanza a Dios, y tan pronto como la música empezaba, el poder de Dios se manifestaba instantáneamente derrotando al enemigo. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 6 versículos 1 al 5, o en Segunda de Crónicas capítulo 20 versículos 13 al 23. Además, también se utilizaba la música para fomentar el buen espíritu. Esto lo podemos ver en Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 5, y también para alejar el mal espíritu en Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 14 al 23. Cabe resaltar que el rey Saúl, quien padecía de un extraño mal, solo encontraba la calma y el bienestar cuando David le tocaba la cítara. Y estos precisamente son los atributos que tenía el rey David y que son objeto del tema de hoy. Y es que cuando el rey Saúl preguntó a sus servidores por algún músico que lo calmara, un criado hizo una descripción de David, mencionando 6 atributos de su personalidad que bien nosotros en la época actual podríamos pedirle a aquel que aspire a ser músico de Dios. Y los atributos son los siguientes. Atributo número 1, saber tocar. Y para ello se requiere necesariamente el trabajo y práctica diaria. No se trata solamente de ejecutar un instrumento, sino de saber cómo hacerlo y hacerlo bien. Y es necesario buscar el perfeccionamiento continuo en la ejecución. El atributo número 2 es ser valiente. No se vale solo cantar música para el Señor únicamente entre creyentes, por lo cual es necesario arriesgarse a dar testimonio en otros ámbitos no católicos. Además, un compromiso del músico de Dios actual debe ser abrirse a no tocar únicamente en la liturgia o no únicamente en la alabanza, sino que es necesario respaldar en diversas pastorales, incluso ante auditorios que puedan ser adversos. Atributo número 3, hábil para la guerra. Estamos actualmente en una guerra donde las personas reciben un constante bombardeo de mensajes que son totalmente irrelevantes, por un lado, pero que también pueden ser abiertamente negativos y contrarios a la fe. Y es nuestra obligación como músicos de Dios el pregonar el rechazo a la música secular y a la música con errores doctrinales para que ésta no sea utilizada de ningún modo entre nuestros hermanos católicos. Atributo número 4,
agradable para conversar. Y es que nuestra misión como músicos de Dios es ser sal de la tierra y luz del mundo. Eso lo podemos ver en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Y por ello las letras de nuestros cantos deben estar elaboradas preferentemente por versos que no sean tan elaborados, de modo que no solamente nosotros o solo un grupo selecto pueda entenderlo, sino que toda la gente pueda comprenderlo con facilidad. El siguiente punto importante, que es el quinto, es que es de buena presencia, es un atributo. En la antigüedad, la buena presencia se refería a la autenticidad de la persona, en donde esta presencia de la persona resulte grata en cualquier circunstancia. Por eso es importante, hermanos, el preguntarnos a nosotros mismos, ¿qué tan auténticos somos los músicos cuando ofrecemos nuestra música? Y esto aplica tanto como para el templo, el auditorio, el salón parroquial, etc., pero también fuera de él. Y el sexto atributo es que Yahvé está con él. Esto, hermanos, es lo que distingue a los músicos de Dios. El nivel espiritual del músico le da una plusvalía que los hace experimentar qué tanto Dios obra a través de la música, convirtiendo corazones. Y esto es importante. Y por eso es que es necesario preguntarnos, si es que nunca nos ha pasado, ¿por qué a mí? ¿Nunca nadie me ha dicho que se ha convertido a Jesús escuchando mi música? Aparte, es importante mencionar que hoy en día el Espíritu Santo está actuando y generando un gran ejército de músicos católicos en América Latina y el resto del mundo, quienes tenemos una desigual y difícil guerra contra los antivalores cada vez más promocionados por los medios o multimedios, así como contra los músicos protestantes llenos de errores doctrinales o bien llenos de sensiblerías y emociones que nada tienen que ver con la doctrina de la Iglesia Católica. Pero la mano del Espíritu Santo se nota aún más cuando este ejército ha tenido que luchar contra la misma propia indiferencia eclesial y sobre todo seguir creciendo, a pesar de no contar con la difusión de medios de comunicación masivo. Y hasta aquí, hermanos, expusimos los 6 atributos importantes que debe tener un músico. Por favor, les pido que lo consideren cuando se haga el reclutamiento de los nuevos coristas, de los nuevos músicos católicos. Seguramente muchos de ustedes se preguntarán, pues, ¿qué puedo hacer yo si es poca la gente que quiere cantar y la poca gente que tengo pues no tiene todos esos atributos? Muy bien, en esos casos, cuando es difícil reclutar músicos, lo que sí podemos hacer nosotros como formadores es fomentar el crecimiento de estos 6 atributos en la gente que nos apoya en los grupos corales, en los grupos musicales, para ser músico de Dios. Sí se puede. ¿Es un arduo trabajo? Sí. ¿Es mucho trabajo? Claro que sí. Pero el Señor nos llama precisamente para eso. Nos llama para que nosotros podamos hacer crecer estos atributos para gloria del Señor. Hasta aquí nuestra cápsula. Paz y bien para todos ustedes. Hasta la próxima.